o episomal en las bacterias y que les proporcionan características o ventajas metabólicas como la de resistencia a antibióticos, a metales pesados, a la sensibilidad a mutágenos, resistencia a fagos, decíamos también resistencia a temperatura, producción de enzimas de restricción, la síntesis de aminoácidos raros, producción de toxinas, determinación de la virulencia, o hacer catálisis de moléculas orgánicas que normalmente no podrían ser catabolizadas, pues la presencia de plásmidos le permite eso a las bacterias. Por eso decimos que es una ventaja metabólica para la sobrevivencia de la bacteria. Entonces, estas características, bueno, no características, sino el que sea un DNA pequeño, que se encuentra de manera extracromosomal, pues lo hace de fácil manejo y lo hace de fácil manejo en el trabajo de la ingeniería genética, en el corte y confección de plásmidos. Este pequeño DNA que es de doble cadena y circular en su generalidad, nos permite poder utilizarlo para introducir un gen exógeno de interés. Un gen exógeno, ahora ya no estamos hablando, vean, de una ventaja metabólica, sino de un gen exógeno que nos interese. Nosotros siempre decimos el de los ojos azules, el del cabello chino, pero en realidad eso no es lo que preocupa, ¿no? Lo que normalmente se clona, pues es, no sé, una bacteria, una proteína que queremos producir, alguna toxina, alguna proteína importante para alguna vacuna, etcétera. Son información genética que nosotros queremos que se exprese para algún antibiótico también. Entonces, bueno, de carácter proteico, algún péptido que nos interese, se introduce la información genética en este plásmido. Este plásmido, este gen exógeno es este gen aquí dibujado en rojo, se puede ligar y entonces introducirse nuevamente a una bacteria carente de plásmidos y propagarse. Entonces, el que este plásmido sea circular, sea pequeño y que se pueda romper o abrir e insertar un fragmento, pues lo hace muy apreciado en el corte y confección de plásmidos, en la ingeniería genética, en la obtención de nuevas moléculas por fermentación, etcétera. Entonces, este plásmido es muy pequeño o es pequeño, normalmente de 3 a 10 kb y que tiene características importantes. ¿Cuáles características? Pues de ser de doble cadena, tener un origen de replicación autónomo, no necesitar de ese DNA, de ese genóforo de la bacteria, tener un gen resistente a un antibiótico que se le conoce como marcador de selección, puede ser un marcador resistencia a ampicilina, a tetraciclina, a diferentes antibióticos. Un sitio que se le denomina sitio de multiclonación, que es el que nos va a permitir abrir con una enzima denominadas enzimas de restricción muy caracterizadas y que las personas o los laboratorios que se dedican a este trabajo con plásmidos, pues se adquieren de manera comercial con características, las características deseadas, porque sabemos dónde corta exactamente, entonces, pues podemos usar HindI3, BAMH1, EcoR1, EcoR2, etcétera, diferentes enzimas de restricción que pueden abrir o romper este sitio de multiclonación. También poseen un marcador de selección. Aquí estamos viendo el gen de la LAC-Z que codifica para la beta-galactosidasa, que nos va a ayudar también a seleccionar a las células o a las bacterias que tengan este plásmido, porque puede romper algún sustrato de color que me indique que ahí está el plásmido, cuando se hace un trabajo de ingeniería genética. Vemos aquí en la diapositiva cómo se inserta un DNA exógeno extraño, se cierra el plásmido y este plásmido puede ser introducido a una célula hospedera, dice aquí que es una bacteria carente de plásmidos. Las bacterias utilizadas en el laboratorio pues carecen de plásmidos
y precisamente por eso son utilizadas, porque sabemos que no posee plásmido y se le inserta el que nosotros estamos estudiando para poder multiplicarlo o expandirlo. Nosotros cuando se introduce este plásmido, como es resistente a algún antibiótico, pues lo que sigue, ¿cómo se introduce? ¿Cómo se le llama cuando introduzco un material genético a una bacteria? ¿Qué estoy haciendo? Estoy transformando a la bacteria. Un método muy utilizado es la precipitación con cloruro de calcio para poder transformar esa bacteria carente de plásmido. Entonces se introduce ese material y ahora la hago crecer en un medio de selección. Ese medio de selección contendrá el antibiótico al cual es resistente o al cual marca la resistencia este plásmido. En el caso, por ejemplo, de la ampicilina, pues si ya transformé yo una bacteria carente de plásmido y ese plásmido yo sé que tiene resistencia a la ampicilina, pues entonces lo voy a crecer en medio con ampicilina para que esta bacteria pueda dividirse y al mismo tiempo expander este plásmido, y aquellos que no tengan pues el plásmido morirán porque no tienen la resistencia a este antibiótico. Un ejemplo claro de la utilización de plásmidos es lo que actualmente, o esta vacuna tan famosa de coronavirus, ¿verdad? Para el COVID, en la que se utilizó este tipo de tecnología que se pretendía utilizar. Como ya saben, la virulencia está referida a las proteínas de la espiga del coronavirus, y entonces esta información genética pues fue clonada en un plásmido. Este plásmido, el gen exógeno, es este gen que se encuentra, o esta esquema lo marca en rojo, se introdujo en una bacteria carente de plásmidos, como que se adquiere comercialmente, como la DH5-alfa. Esa es una de las bacterias carentes de plásmido. Se transforma y al ser modificada, pues se cultiva en un medio rico, rico en nutrientes, pero que además tenga el antibiótico correspondiente para pues fermentar a la bacteria o hacer que crezca la bacteria y al mismo tiempo pues expandir el plásmido. Nosotros aquí dibujamos un plásmido por bacteria, pero la realidad es que tiene más de un plásmido. Incluso las bacterias de forma natural pueden tener más de un tipo de plásmido, algunos de ellos trabajan en cascada, etcétera. Entonces, bueno, nosotros estamos hablando de un trabajo pues de ingeniería genética y que se llevó en un laboratorio para la creación, en este caso, pues es el ejemplo para la creación de una vacuna. Se multiplican las bacterias, pues se dejan crecer determinado tiempo y se recogen las bacterias un poco antes de que entren en fase estacionaria, todavía en la fase logarítmica. Se recogen todas estas bacterias, toda esta biomasa que lo que se requiere es la utilización del plásmido. Pues se requiere de que sacar estas bacterias para poder lisarlas y llevar a cabo un protocolo de extracción de plásmido, que es lo que compete a nuestra práctica. Nosotros sí, este es ese pedacito que vamos a hacer. Dentro de este protocolo, una vez que se recogen los plásmidos, pues se tiene que verificar. Primero, ¿qué se tiene que verificar? Pues si existen o no los plásmidos, porque a lo mejor en el proceso los perdí, a lo mejor se hidrolizaron, etcétera. Entonces, pues requiero de saber que están ahí, pero también saber que es este plásmido y no que tiene este tamaño y no que es algún otro fragmento de DNA diferente a algo que yo no quiero, o probablemente una contaminación que existiera ahí con otro plásmido. ¿Y qué es lo que se realiza? Pues una electroforesis en gel de agarosa. Se deposita, una vez que se realiza el protocolo de extracción de plásmidos, esos plásmidos se recogen y se van a colocar en una electroforesis. Ahorita vamos a ver las cosas más puntuales, pero de manera general, pues en una electroforesis, en esa electroforesis
Este gel se coloca una vez que se tiene la electroforesis, se coloca en una solución de un agente intercalante que le permita ser observado en luz ultravioleta para poder observar el resultado del gel, como el que se muestra ahí en la diapositiva. Claro que esta es una observación con un aparato en el cual este transiluminador se encuentra pues ligado a una computadora para poder observar y analizar la imagen. ¿Qué vemos aquí? Pues que se encuentra un marcador de pesos moleculares y todo esto que vemos aquí igualito son los plásmidos. Entonces están corroborando pues la presencia del peso molecular, pero además que no exista la degradación, la presencia de muchas bandas que nos indiquen la degradación y lo están comparando pues con otra muestra. Lo que podemos ver aquí es que tenemos dos muestras de plásmidos diferentes, como se observa ahí en la computadora. Una vez que este plásmido es propagado y verificado, pues se puede utilizar el DNA. Si nosotros requerimos el DNA, como es el caso de este experimento, pues sacar este DNA del plásmido, es decir, cortarlo con las enzimas otra vez de restricción. Se cortan y se obtiene el DNA linealizado, que es de nuestro interés. Este DNA, en el caso pues específico de la vacuna, lo que se hizo es utilizarlo como molde para RNA. Este RNA pues no podía entrar solito a la célula porque se puede degradar, etcétera, y fue envuelto pues ahí en un vehículo, que eso no tiene importancia, son los lípidos, los fosfolípidos que vimos en ciclo 3. Y entonces, pues se pudo llevar a cabo y se realizó la vacuna que nosotros conocemos y que se está utilizando. ¿Qué sucede si hay una modificación en la genética de la espiga de los coronavirus, como lo estamos viendo? Pues bueno, cambia ese gen y por lo tanto se vuelve a hacer la secuenciación, la obtención de ese gen, se vuelve a clonar, a realizar otro plásmido y el procedimiento es el mismo para seguir llevando a cabo la vacuna. Bueno, esto es, estamos hablando de un experimento en general. Lo que compete a nosotros, a nuestra práctica, es esta: obtener el plásmido. La expansión del cultivo se realiza antes de la práctica, la realizan los profesores encargados y lo que nos proporcionan a nosotros pues ya es el paquete celular. La técnica que nosotros vamos a utilizar o que se utiliza en el laboratorio para obtener este DNA es de lisis alcalina, porque lo que utilizamos son reguladores a pH básico. Y vamos a utilizar distintas soluciones, solución 1, 2, 3, 4 y 5, como se ha descrito ahí en su protocolo. Tenemos como solución número 1 glucosa tris-EDTA. ¿Para qué utilizo yo esa solución? ¿Por qué es de interés esa solución? ¿Qué es el tris? ¿Qué es el EDTA? ¿Alguien me platica? ¿Ya me quedé solita? No, aquí seguimos. Fíjense, esa es una solución número 1, es un regulador que contiene glucosa y tris y EDTA. El EDTA ya muchos de ustedes lo han utilizado porque seguro algunos de ustedes son laboratoristas clínicos o tomaron esa especialidad y por ahí en algún momento utilizaron EDTA. Y los que son químicos en algún momento utilizaron EDTA para darle estabilidad a algún ungüento, crema, etcétera, solución. ¿Qué función tiene el EDTA? Etilendiamina tetracético. Es un quelante, agente quelante y atrapa iones divalentes. El tris es una sal que se utiliza como reguladora para, decimos la reguladora o tamponadora. Y la glucosa, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Es un carbohidrato, es un osmolito que participa en la elaboración de este regulador. Vamos a utilizar la solución número 1, la solución número 2, que tiene CDS hidróxido de sodio,
el acetato de potasio, el isopropanol y el trice-DTA. Si nosotros regresamos un poco a esto del rompimiento de la obtención del plásmido, ¿qué tendría yo que hacer, muchachos? A ver, sin revisar la práctica, bueno, sin haber revisado la práctica, que sí lo hicieron porque elaboraron la bitácora. Por favor, indíquenme cuáles serían, así como también se los pregunté en el examen, los pasos importantes para poder acceder a este DNA plasmídico. O las etapas. No importa, fíjense, y ya revisamos el protocolo de obtención de DNA de origen vegetal. No importa el protocolo si es de origen vegetal, si es de origen animal, si es de bacteria. Realmente podemos dividirlo en 3 grandes pasos. La obtención de cualquier tipo de DNA. ¿Me dicen, por favor? Itzel, a ver, platícame. Yo le puse que era obtención del DNA y Ajá. luego sería la cromatografía para su separación y el revelado para su identificación. Bueno, de eso estamos hablando en un protocolo en general, pero yo estamos hablando, la pregunta es, ¿cuáles son los 3 grandes pasos para obtener un DNA, para obtener DNA de cualquier fuente? Si nosotros hablamos de una célula eucariota, Entonces, ¿en dónde se encuentra el DNA? A ver, ¿quién me habla? podría ser yo, Rodrigo. Rodrigo, ajá. Podría ser pues primero la lisis, Ajá. después sería como que la purificación, o sea, podría ser por centrifugación, como es en la práctica, Uh-huh. y pues la separación. Bien. Estamos ya yo les pregunté ahí a su criterio, pero de manera general, tienes razón. El primer paso es el rompimiento de membranas y pared celular. En el caso de que se requiera pared celular, es el rompimiento de membranas en general. Si hablamos de una célula eucariota, pues requerimos romper membrana y también membrana y la del núcleo, ¿verdad? En el caso de la bacteria, pues lo que requerimos es pared celular, membrana, membrana celular, pero pues no tenemos un núcleo. Entonces hablamos en general de rompimiento de membranas porque el DNA se encuentra siempre dentro, ¿verdad? Entonces ese es un paso muy importante en cualquier protocolo. Ajá. Es rompimiento de membranas. Y otra cosa importante es, recuerden que siempre existen nucleasas, DNAsas que pueden hidrolizar esta muestra. Trátese de cualquier tipo de célula. Entonces, un paso importante es la inhibición de nucleasas. Otra cosa importante es que el DNA, nosotros no lo encontramos como 2 hebras ahí al azar, incluso en la bacteria en donde solamente se encuentra en una región y no se encuentra compactada en un organelo como en las células eucariotas, pero se encuentra asociado a moléculas y a proteínas con carga positiva que hacen que le ayude a compactarlo, a hacerlo, a tenerlo condensado, digamos, en una parte o en un lugar, aunque decimos, pues se encuentra disperso en la bacteria. Pues sí, pero se encuentra asociado, no son 2 hilos que están ahí nada más a la deriva, porque además son muy delgaditos y nos encuentran condensados y asociados a diferentes proteínas con carga positiva. Entonces, un paso importante en los protocolos de obtención de DNA, porque se requiere de DNA de buena calidad, es la desproteinización. Entonces, esto es importante en todos los protocolos: rompimiento de membranas, la inhibición de nucleasas y la desproteinización. De manera general, son los 3 grandes pasos en cualquier protocolo de obtención de DNA. Nosotros estábamos aquí en las soluciones y pues yo les comentaba que el EDTA es un agente quelante. ¿Y pues por qué me interesa tener ahí un agente quelante? Pues porque las DNAsas requieren de iones divalentes para poder hidrolizar al DNA. Entonces, si de alguna forma yo estoy colocando
al quelante que va a atrapar los iones divalentes, pues no va a permitir que cuando el DNA se libere, pues este DNA se hidrolice por esas DNAs. Tenemos segunda solución, SDS e hidróxido de sodio. ¿Qué es el SDS, muchachos? El dodesil sulfato de sodio, así se llama. Hidróxido de sodio, pues ya lo conocemos. Es un detergente que deshace membranas y como que libera el contenido de la célula, ¿no? Y el hidróxido de sodio pues lleva a cabo la hidrólisis de ese mismo DNA. No se hidroliza el hidróxido de sodio. Ajá, no hidroliza el hidróxido de sodio al DNA, perdón. El SDS efectivamente es un detergente que nos va a ayudar a disolver membranas y al mismo tiempo nos va a ayudar a también a desnaturalizar proteínas. Se lleva a cabo en hidróxido de sodio porque requerimos de mantener un pH básico. Recordemos, nosotros ya vimos carbohidratos y sabemos que a un pH ácido los carbohidratos se pueden hidrolizar, ¿verdad? Un enlace glicosídico se puede hidrolizar. Nosotros sabemos que nuestros ácidos nucleicos contienen un enlace con un carbohidrato, con una ribosa o con una desoxirribosa, en el caso del RNA con ribosa y en el caso de la desoxirribosa con un DNA, una desoxirribosa. Entonces, si nosotros utilizamos un protocolo en condiciones de acidez, corremos el riesgo de que se hidrolice químicamente nuestro DNA. Por eso estamos utilizando, o por eso se utiliza en su generalidad, un protocolo a pHs básicos. Eso es lo que este hidróxido de sodio, pues le va a ayudar, nos va a ayudar también a que este DNA, sobre todo el DNA bacteriano, en condiciones básicas, tomará los protones del medio y le ayudará a los grupos fosfato a exponer sus cargas. Y si exponen sus cargas con facilidad en esta solución, pues este DNA pierde su estructura, como les platicaba el maestro Saúl la sesión pasada. En vez de ser una hélice de doble cadena, pues aquí se pierde esa hélice bajo estas condiciones. Podemos decir, se desnaturaliza el DNA, sobre todo el de gran tamaño. Sigue la solución número 3, fíjense, acetato de potasio 5 molar. 5 molar es como que, como concentrado, no concentrado, diluido, como que se imaginan. 5 molar, acetato de potasio. Muy concentrado, una fuerza iónica elevada. Esa fuerza iónica elevada va a permitir que exista precipitación de proteínas. Cuando nosotros lo adicionamos, como seguimos en la solución anterior, pues ya no estamos en 5 molar, se llega como aproximadamente a 3 molar y nos va a ayudar también a modificar el pH y a renaturalizar el DNA, sobre todo, pues nos interesa el del plásmido. Una vez que estamos aquí, bueno, ahorita seguimos con el protocolo, requerimos usar isopropanol como solución 4, que es un alcohol y lo utilizamos nosotros en los protocolos en general para disminuir constante dieléctrica y precipitar algunas moléculas. En este caso, pues estamos hablando del plásmido. Y el tri-CDTA, nuevamente un regulador que contiene un quelante para quelar los iones divalentes y que no se permita la hidrólisis del DNA. Ya no quiere caminar. Bien, seguimos con lo de las soluciones. Bueno, las soluciones del protocolo, ya hablamos del tri-CDTA glucosa, se encuentra a un pH aproximado de 8 y se requiere en primera instancia, en el primer paso del protocolo, pues nos ayuda a suspender el paquete bacteriano, a desestabilizar la membrana plasmática, porque recordemos que la membrana se encuentra asociada
a estos fosfolípidos que se encuentran en membrana, están asociados a iones con cargas positivas. Entonces, de alguna manera, la presencia de este EDTA ayuda a desestabilizar la membrana plasmática y facilitar en el siguiente paso la lisis de la bacteria. Protege también al DNA una vez que esté salido. En el momento inicial, pues solo nos sirve como regulador para suspender nuestro paquete bacteriano y también tiene la función pues de inhibir a estas DNAsas. El SDS, hidróxido de sodio, nos ayuda al rompimiento de pared celular, a disolución de membranas y a la desnaturalización del DNA. Acetato de potasio, precipitación de proteínas, precipitación del DNA genómico y la renaturalización del DNA. Isopropanol, precipitación del DNA plasmídico. Tri-CDTA, la inhibición de DNAsas y conservar al DNA hasta que se utilice. El plásmido que nosotros vamos a utilizar o que se utiliza con mayor frecuencia en el laboratorio no quiere decir que sea el único, sino es el más frecuente y de hecho se encuentra como en los objetivos del PUC 19, y ustedes tienen que buscar, ¿por qué se llama PUC 19? Por favor, vean, tiene un tamaño pequeñito, yo les decía alrededor de 3 kb, de 3 a 10 kb son los que se utilizan, es pequeñito, tiene resistencia a ampicilina, un marcador de selección LAC-Z que codifica para la beta-galactosidasa, un origen de replicación autónomo y su sitio de multiclonación, como ya habíamos platicado. Nosotros en el laboratorio se les proporciona uno de 1.5 a 2 mililitros de este cultivo de la bacteria que contiene el plásmido PUC y se les da ya el paquetito celular para que nosotros se realicen el protocolo correspondiente, que se pueda alisar la pared y la membrana bacteriana, separar el material que no es DNA, proteínas y RNA, y se inhiben las nucleasas. Para eso utilizamos, pues, el SDS, lisis y rompimiento de membrana, ya lo hemos platicado, el acetato de potasio para la separación, precipitación de proteínas, el DNA genómico de la bacteria, que es el que no me interesa, y que quede solamente mi DNA plasmídico y poder separarlo y precipitarlo con el isopropanol. Entonces, déjenme revisar. Entonces, en el laboratorio, lo primero que hacemos es darles un tubito Eppendorf. Este tubito es un tubito muy pequeñito, tubo cónico de 1.5 mililitros, en donde ya les damos el paquete celular porque se centrifuga desde una noche anterior y se los damos congelados. A ese paquete bacteriano nosotros tenemos que adicionar las soluciones que ya platicamos. Me dicen la cantidad de las soluciones que tenemos que aplicar, por favor, por ejemplo, de solución número 1. 100 microlitros. ¿Cuánto? 100 microlitros, ¿no? 100 microlitros de solución 1 y de solución 2. 200 microlitros. 200 microlitros. Y luego de solución 3, 150, ¿no? Sí. De manera que si hacemos el conteo, de hecho es menos de medio mililitro. Entonces, como podemos ver, es una técnica que se realiza, es una mini técnica, por eso decimos es la técnica del mini prep para la obtención de este DNA plasmídico. Tenemos que utilizar micropipetas para la elaboración de esta práctica con puntas desechables para poder estar tomando los 100 microlitros, los 200 microlitros, 150 microlitros, etcétera. Entonces, bueno, este paquete celular se tiene que resuspender, se le adiciona la solución número 1, que dijimos que es glucosa tris-EDTA. En algunas ocasiones ahí adicionamos RNasa para eliminar el RNA. Entonces, aparte de la glucosa y el EDTA, se adiciona RNasa. En la generalidad lo hacemos como
les acabo de mostrar, glucosa tris-EDTA. Se resuspende en un vórtex. Ahí no hay problema, podemos maltratar a las células hasta la adición de la solución número 2. Una vez que adicionamos la solución número 2, se listan las bacterias, el DNA se libera y tenemos que trabajar nuestro tubo con cuidado porque podemos fragmentar o romper las hebras de DNA. Adicionamos la solución número 3 y se van a precipitar las proteínas, el RNA, el DNA genómico que no nos interesa, y por lo tanto podemos realizar una centrifugación para remover todo eso que no nos interesa y sobrenadante quedarán los plásmidos. Este sobrenadante, pues obviamente me conviene transferirlo a un tubo nuevo y limpio para poder precipitar con isopropanol, con 500 microlitros de isopropanol, el plásmido y obtener ese paquete plasmídico, o ese paquete de DNA plasmídico. Ese DNA tengo que verificar si se encuentra en condiciones de seguirse trabajando, es decir, quiero saber cómo trabajé ese protocolo, si el DNA del plásmido se encuentra intacto o se rompieron sus hebras, si rompió una hebra del plásmido o las dos hebras. Entonces, requiero de la preparación de un gel de agarosa. La agarosa es un polisacárido que ustedes van a buscar, por favor, como pregunta extra, la composición de la agarosa o de la agarosa, que es este polvito que estamos observando. Nosotros se trabó, espérenme tantito. Esta agarosa nosotros la tenemos que disolver o la tenemos que colocar en un regulador de tris-EDTA. No es tris-EDTA, de trisboratos, de TBE o de TAE, trisacetatos o boratos, para poderlo llevar a temperatura. Nosotros utilizamos un microondas para que pueda entonces disolverse. Lo pasamos nosotros a un portagel que tomará la forma del portagel. Obviamente le colocamos un peinecito, como este peinecito que se alcanza a ver aquí en la diapositiva, para que quede un gel como este que están observando. Vean, este gelecito tiene varios pocitos en donde cada equipo coloca su muestra que se obtuvo de plásmido para poder llevar a cabo la electroforesis. ¿Qué es una electroforesis? ¿Alguien me dice qué es una electroforesis? Algunos de los que están llevando métodos. Está en la diapositiva, ¿no? Sí, Eso sí me... No escuché. ¿Es la técnica para separar las moléculas? Es una técnica de separación con la utilización de corriente eléctrica, de separación de moléculas. Dice ahí en la diapositiva por tamaño, pero lo hace por tamaño, por carga y por forma molecular. Mediante una corriente eléctrica, entonces, de acuerdo a las cargas, al tamaño y a la forma molecular, migrarán al ánodo o al cátodo de acuerdo al tipo de molécula que nosotros queremos desplazar. Esta agarosa, que se forma, como ya les dije, con una solución de un regulador, pues nosotros controlamos el porcentaje de agarosa. Podemos hacerlo al 1%, al 2%. Hacer al 1% significa que utilizo un gramo de esta agarosa en 100 mililitros del regulador. Lo puedo hacer al 2%, al 0.8%, dependiendo de los fragmentos que yo quiero separar. En la generalidad, viene aquí, como podemos observar, en la generalidad, cuando nosotros compramos el material para realizar estas técnicas, pues vienen las recomendaciones de acuerdo a la marca, ¿no? Entonces, si yo quiero separar fragmentos de 1000 a 30,000, lo hago al 0.5, de 500 a 10,000, pues al 1%, y ahí vienen las recomendaciones. Nosotros en el laboratorio trabajamos este gel al 1% de agarosa.
Y como podemos ver en la diapositiva, se forman estos huecos una vez que se solidifica, que se forma el gel, que dejó de ser líquida, a temperatura ambiente forma un gel que tiene estos poros. Entonces, mientras más concentrada la garosa, los poros son más pequeñitos. Mientras menos concentrada es la garosa, los poros son más laxos. De manera que por eso me permite hacer una separación por tamaño a lo largo del gel. Esta muestra de DNA que nosotros obtenemos, se coloca en el gel, como ya les dije, una vez que se ha inundado con regulador. Si pueden observar aquí en la diapositiva, este gel, una vez que se solidifica en el portagel se deposita en la cámara de electroforesis, y se adiciona el regulador de TAE o TBE, trisacetatos o trisboratos, se adiciona en la cámara hasta inundarlo y después se deposita la muestra de DNA. Nuestra muestra de DNA no podemos depositarla como tal porque se perdería. Tenemos que mezclarla con un colorante. ¿Con qué colorante dice su manual? ¿Alguien me dice? Fernanda, ¿me dices, por favor? Azul de bromofenol. Azul de bromofenol. Este azul de bromofenol tiene la función, se le llama colorante de carga. Y se le llama colorante de carga precisamente porque nos ayuda a depositar la muestra en el gel. Se prepara con glicerol y además nos da una coloración azul una vez que entra por cambio de pH, una vez que entra en contacto con nuestra muestra. Cuando nosotros lo preparamos es de color naranja y lo hacemos con glicerol porque tenemos que darle densidad a nuestra muestra. Le colocamos el DNA y entonces vamos a ver un cambio de color y además nos va a ayudar con este glicerol a que mi muestra tenga mayor densidad y la pueda colocar yo fácilmente, aunque el gel esté inundado. Si pueden observar aquí la diapositiva, se coloca y se empaqueta, o sea, se deposita fácilmente en el fondo. Si no tiene glicerol, pues yo puedo perder este material y no voy a observar absolutamente nada cuando yo revele la electroforesis. Una vez que se ha colocado nuestro gel y que tenemos el regulador, pues la cámara se tapa y observen que tiene unos cables. Esos cables irán conectados a una fuente de poder, una al polo positivo y otra al polo negativo. Mi DNA, ¿qué carga tiene? Mi DNA plasmídico. Tiene carga negativa. Tiene carga negativa. Entonces, ¿en dónde me conviene colocar esos pozos con mi muestra? En el electrodo que tiene carga, del lado que está el electrodo con carga negativa o del lado que está el electrodo con carga positiva. Positivo. ¿Me conviene colocarlo del lado del positivo? No, sería del lado más bien negativo. Me conviene colocar los pozos del lado del electrodo negativo, o donde se encuentra el cable. En este caso, siempre tenemos como un indicador. No significa que tenga que ser así, pero es más fácil colocar el electrodo negativo en donde se encuentra el cable negro y el positivo en donde usamos el cable rojo. Y los los pozos del gel, los tenemos que colocar en donde se encuentra el electrodo negativo o el cable negro, porque requerimos que se desplace la muestra de DNA hacia el electrodo positivo. Si nosotros lo hacemos al revés, que nos ha sucedido en el laboratorio, pues perdemos las muestras. ¿Por qué? Porque el viaje es muy pequeñito. Vean en donde se encuentran los pocitos, pues se salen con facilidad del pozo cuando nos equivocamos y perdemos la muestra. Así que debemos de ser cuidadosos. Nosotros en este gel, si alcanzan a ver el gel de arriba, se ve una mancha azul. ¿Ya lo vieron? ¿Sí se alcanza a ver? Muy poquito. Sí. Aquí se encuentra esta mancha azul. Esta mancha azul
es la mancha azul del colorante de carga, que nos ayuda a ir observando en dónde va mi electroforesis. No significa que ahí están corriendo las muestras, nada más nos indica que debemos ya tener cuidado porque se pueden salir nuestra muestra. Entonces, nosotros desarrollamos esta electroforesis casi siempre entre 80 y 100 volts por 20 o 30 minutos. Lo mejor es hacerlo entre 60 y 80 volts por 30 minutos para darle un tiempo necesario y que se pueda desarrollar de forma adecuada sin que se arrastre la muestra y que se separe, que separe de la manera más adecuada, que sea resolutiva, que haya mejor resolución entre mancha, entre muestra y muestra. Una vez que ya se terminó ese tiempo y ese desarrollo y observamos que el color azul ya avanzó lo suficiente, 3/4 partes, como pueden observar, como lo hemos hecho a lo largo del laboratorio, sacamos ese gel y lo vamos a sumergir en un colorante, en un agente intercalante. Nosotros usamos bromuro de tidio en el laboratorio. Ese agente intercalante se intercala entre las bases, entre las cadenas de DNA, es un agente intercalante, vean su fórmula, le permite intercalarse fácilmente en el DNA y cuando yo lo llevo al transiluminador, pues se va a observar de la manera que vemos en la diapositiva. Unos dicen que rojo, otros que naranja, otros que rosa, pero nos ayuda a observarlo en luz ultravioleta de esta manera y poder ver y comparar nuestras muestras de plásmido. Claro que existen otro tipo de colorantes. Nosotros decimos que debemos de tener cuidado porque este colorante, agente intercalante, perdón, no colorante, agente intercalante, es mutagénico y por eso lo tenemos todo el protocolo de DNA en general. Por prácticas de laboratorio se debe realizar con guantes. Pero la utilización de bromuro de tidio debe ser con cuidado porque se considera un agente mutagénico, cancerígeno, etc. Entonces, debemos de tener cuidado con su uso. Claro que existen otro tipo de agentes intercalantes más seguros para observar nuestras muestras de DNA, como el CyberSafe y otro tipo de colorantes. Bueno, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues vamos a observar banditas como estas que se ven aquí. ¿Cuántas banditas voy a observar? Pues depende cómo traté a mi DNA. Como yo les dije, pues puedo obtener mi DNA totalmente como una pelotita. Puede ser que sea circular o puede que sea una cuerda, porque si se rompen las dos hebras del DNA, pues me va a quedar una línea, me va a quedar lineal. Aquí en la diapositiva podemos tener un circular si se rompió una hebra nada más del DNA, lineal si se rompieron ambas hebras en el protocolo de extracción, o súper enrollado, que yo le llamo biológicamente activo. Este DNA se encuentra pues en perfectas condiciones y es el que nos interesa para el desarrollo. Si nosotros quisiéramos hacer un experimento después utilizando este DNA, pues este sería la mejor muestra para utilizar, el súper enrollado. Si yo trabajé sin cuidado, agité mucho mis muestras, etcétera, pues voy a obtener un DNA lineal en el cual se han roto las dos hebras, o circular. ¿En dónde puede suceder eso? ¿Cuándo creen, muchachos, que se puede romper? ¿En qué parte del protocolo? ¿Ya estoy solita? No, cuando ya teníamos que manejar la muestra con cuidado, ¿no? Porque corríamos el peligro de que el DNA se destruyera por manejarlo bruscamente, ¿no? Vaya, y realizarse mecánicamente, por así decirlo. En cuanto yo adiciono las soluciones para la lisis, así como dice Alan,
A partir de ahí yo debo de manejar, mezclar mi tubito con cuidado, debe ser de manera cuidadosa. Nosotros decimos, por favor, hay que agitar 3 veces por inmersión, ya no hay que utilizar el vórtex. ¿Por qué? Porque el DNA pues ya se encuentra libre y podemos maltratarlo. Entonces, pues eso, ¿dónde lo vamos a ver? Eso lo vamos a ver cuando realizamos la electroforesis. Es decir, las muestras que yo pretendo obtener o que se pretenden que tenga todo el grupo es con una gran cantidad de plásmido superenrollado. A ver, pregunta. Nosotros decimos que la electroforesis nos ayuda a separar a nuestras muestras por carga y por tamaño. Mi pregunta es, estas 3 muestras que están aquí, ¿tienen el mismo tamaño? Decíamos que son del plásmido PUC, de 2000 y fracción de bases. ¿Tienen el mismo tamaño? No. No, ¿No? ¿No tienen las 2600, no sé cuántas bases? Sí, ¿no? Es del mismo plásmido. Vamos a decir, tiene 3000 bases este plásmido. Pues tiene 3000 el circular, tiene 3000 el lineal y tiene 3000 el superenrollado. Vamos a suponer que tiene 200 cargas negativas, que no sé cuántas cargas negativas tenga, ¿verdad? Pero, no sé, alrededor de las mismas bases, ¿no? Alrededor de 3000 y cacho de cargas negativas. ¿Tiene las mismas cargas negativas el circular, el lineal y el superenrollado? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Tiene el mismo número de bases, tiene el mismo número de grupos fosfato, tienen la misma cantidad de cargas negativas el circular, el lineal y el superenrollado. Pero ¿qué es lo que cambia? que ya no todas están expuestas. Cambia su forma molecular. Una es, permítanme muchachos, es que están tocando aquí, permítanme. Perdone. ¿Qué es lo que está cambiando entonces aquí? Pues su forma molecular. Una es una pelotita, otra es una cuerda y otra es un hula hula. Estamos hablando del mismo plásmido con el mismo tamaño y el mismo número de cargas, pero lo que me permite separarlas de esta manera en la electroforesis es su forma molecular. Circular, lineal o superenrollada. Nosotros hacemos un símil siempre que practicamos esta práctica, que ¿han viajado en metro? Sí, somos Sí. pobres. Bueno, vamos a suponer que estamos en la estación del Metro Allende, en la hora pico, y que todas las personas, todos los usuarios son agarosa. Entonces, a esa hora y en una hora pico, pues será un gel. Si el portageles es el vagón del metro, el portageles se encontrará con una agarosa muy concentrada, porque hay muchos usuarios. Y ustedes quieren pasar, alguno de ustedes se coloca en la esquina o se coloca más bien de un lado del vagón y quiere pasar entre sus pies una pelota, una cuerda para saltar y un hula hula. ¿Qué es más fácil pasar del otro lado? Entre las piernas de todos los demás, entre la agarosa. ¿Qué es más fácil que pase? ¿Una pelota, un hula hula o una cuerda? Es una cuerda, ¿no? ¿Una cuerda? La pelota, ¿no? La pelota. Si tú te pones, la cuerda es relativamente fácil cuando nosotros la vemos así dibujada, pero en la realidad es que si yo me coloco una cuerda,
se va a ir atorando entre los pies, como es una cuerdita, se va a atorar entre unas piernas, se va a desatorar, se va a volver a atorar, etcétera. Entonces, como que no es muy raro, o sea, sí va a pasar, pero no de manera sencilla. Sin embargo, la pelotita, si nosotros va para un lado, rebota, va para un lado, pero hay una fuerza que le está jalando, al igual que la lineal, ¿verdad? Porque acuérdense, hay una fuerza que les está jalando al otro lado del vagón. La lineal se va a ir deteniendo, pero sí va a pasar. Entonces, es mucho más sencillo pasar una pelota, después una cuerda, pero a ver, pasen un hula hula a 1 hora pico, así. Va a estar más complicado, ¿no? Esta es la que se retarda. Por eso nosotros vemos aquí en el gel que tenemos, vean, el electrodo positivo, la posición del electrodo positivo, el electrodo negativo, y nosotros observamos que la que más se desplazó, recordemos que nosotros íbamos en esta dirección. De hecho, aquí dice pozo, aquí estaba nuestra muestra, aquí depositamos la muestra. Se desarrolló la electroforesis y la muestra que más avanzó, pues es la pelotita, el superenrollado. La que avanza en segundo lugar, pues es la lineal, muy cercana al hula hula o a la circular. Entonces, obviamente, nosotros pues vamos a preguntar esto en el examen, ¿no? Casi siempre les preguntamos un gelecito. ¿Cuáles son las formas moleculares que se observan en el gel? Y ustedes pues no lo van a decir. Para el reporte, nosotros vamos, por favor, a tomar fotografía de este gel. Vean, estos resultados son los resultados del experimento o de los experimentos realizados en el laboratorio. Cada gel, cada pocito, perdón, representa un equipo. Por eso esta práctica, pues la hacemos, la generalidad se hace por grupo o por 2 secciones para aprovechar el gel. ¿Qué observamos en el gel? Pues estas pequeñas manchitas, estas pequeñas bandas que nos indican la presencia del plásmido. ¿Se acuerdan que en nuestra muestra original, bueno, en nuestras soluciones no había RNasa? Pues la estamos observando aquí, todo esto que se ve aquí, estos manchones que están hasta abajo, pues son RNA, es el que va hasta abajo de la electroforesis, RNA. Después observamos las manchitas de los plásmidos. El que está hasta adelante, por ejemplo, en los últimos 3 pocitos, es el superenrollado. Prácticamente no vemos lineal, y el circular relajado viene hasta arriba. Pero hay muestras en las que vemos que el pozo está floreciendo. ¿Por qué? ¿Qué hay en el pozo, Aquí lo vemos más claramente. ¿Qué hay en el pozo? Veamos esta muestra de aquí. Esta y esta. ¿Cuál es la que está hasta adelante, dijimos? La de la pelotita, ¿verdad? En segundo lugar, la lineal. Y en último lugar, el circular relajado. Pero ¿por qué hay algunos pozos como este, que hasta se ve que se hizo más grande, que florece? ¿Qué hay ahí? ¿Alguien me dice? ¿Qué hay ahí que no pasó fácilmente por los poros del agaroso? ¿Podrían ser proteínas? ¿Proteínas solitas?
Fíjate, están fluorescentes, quiere decir que el bromuro de tirio está interaccionando con esta muestra que está aquí. Y precisamente son muestras de DNA que no se desproteinizaron adecuadamente, entonces puede ser plásmido con proteína o pueden ser fragmentos del genóforo de la bacteria que se hidrolizó. O sea, nosotros si de ese DNA grandotote de la bacteria se hidrolizó porque nosotros no tuvimos cuidado en el protocolo, entonces aquí vienen fragmentos del genóforo de la bacteria, pues son más grandes que el plásmido y pues se quedan en el pozo. Asociados a proteína, también puede existir plásmido asociado a proteína. Algo que no nos interesa es lo que se quedó ahí en el pozo. Entonces, estos trabajos pues no fueron de forma adecuada. De hecho, en este pozo, en este que yo señalé, ¿qué vemos? Esto casi nunca lo vemos, pero bueno, aquí sucedió. ¿Qué le pasó a la muestra de DNA plasmídico ahí? En general, estuvo muy mal trabajado. Aquí no hubo una buena desproteinización y se ve pues un gran hidrolizado de la muestra, por eso se ve así todo arrastrado, ¿no? De hecho, no hay ni siquiera diferencia con el RNA. ¿Qué vemos en el pozo número 1? Prácticamente puro RNA, ¿no? En el pozo número 1, algo de RNA, un poquito, pero no vemos nada. Aquí, ¿qué le pasó al plásmido? Pues seguramente se quedó pegado en el tubo. Cuando se coloca la solución número 5, se quedó pegado en el tubo. La solución número 5 son 10 microlitros de tri-CDTA, o sea, es una microcochinadita, así, una gotita. Y si nosotros no suspendemos nuestro botón de DNA, pues no lo vamos a ver. Algo que no comenté es que una vez que tenemos nuestro plásmido, después de la centrifugación de la última solución, nosotros tenemos nuestro botón de plásmido. Si nosotros no lo vemos en el tubo, quiere decir que trabajamos bien. Si nosotros lo observamos, quiere decir que tenemos por ahí o proteínas o impurezas del DNA del genóforo de la bacteria. Y tenemos que adicionar esa gotita de 10 microlitros de tri-CDTA para resuspenderla y colocarla aquí, mezclarla con 4 microlitros de colorante de carga para colocar en el pocito y se desarrolla la electroforesis. Entonces puede ser, muy probablemente, que se quedó pegada la muestra. ¿Qué sucede en este? Este está peor, ¿no? Vean. Ni siquiera RNA hay ahí. ¿Qué veo aquí? Tampoco estoy observando nada. Entonces, por favor, quiero que le tomen fotografía a este gel. A este que está aquí. A estos. Este no, este quiero que vean que es una muestra de una muestra de una bacteria que tiene más de un tipo de plásmido. Se distinguen diferentes manchitas. Si tomaron ya las fotografías, voy a mandar otras por la tarde, y ya les diré ahí cómo vamos a reportar. Bueno, pues entonces, ahorita todavía no terminamos.
A ver, espero que puedan observar este video. Espérenme un momentito. ¿Sí lo escuchan, muchachos? No. Ya no me acuerdo dónde le picaba para lo del sonido. Maestro Gabriel, ¿me ayudas? Creo que no me escucha. No sé si tienes que habilitar en más funciones, ¿No es cuando comparte pantalla, abajito aparece un iconito de compartir audio, creo? Audio, es que me acuerdo que era algo muy sencillo. Sí, me Sí. parece que es allí. Ajá, yo me acuerdo que, a ver, vamos a ver. Aquí, y luego ¿qué? Dice que le dé aquí. Era algo muy sencillo que tenía que decirle que lo compartiera, pero ¿en dónde? Se me Donde olvida. tienes los puntos para elegir más acciones. Y en más acciones, nada más me dice, a ver. Sí, yo también me acuerdo que nada más era en compartir. Es que bueno, a la hora de que le da en compartir, hasta abajo vienen unos recuerdos que dice compartir audio y luego le da ahí y luego le vuelve a dar para compartir. En compartir, a ver. Pues no, ahora sí que. Ya, a ver, espérenme, quiero que ya. A ver. ¿Se Ya se escucha ahora sí? escucha. Ya se Este escucha. cultivo de toda la noche, conocido vulgarmente como overnight, ya tiene la densidad óptica para que podamos extraer de esta bacteria Escherichia coli JM109 el plásmido PUC19, el plásmido de la Universidad de California número 19.
Muy bien, para trabajar la bacteria vamos a llenar 2 tubitos, 2 tubos Eppendorf de 1.5 mililitros. Para centrifugar la bacteria, y con el paquete que se forme vamos a hacer la técnica de Birboin and Dolly o de lisis alcalina. Esta es una ultracentrífuga. Vamos a utilizarla a 14.000 revoluciones por minuto, y para ello vamos a introducir los tubos Eppendorf que tienen el cultivo durante 5 minutos. Una vez centrifugados los 2 tubos Eppendorf, observen el paquete de células que queda en la parte inferior. Vamos a tirar el sobrenadante. Ese botón pellet o precipitado de células lo vamos a resuspender con la solución 1, que es una solución de EDTA, tris y glucosa. Hay que cerciorarse que no quede prácticamente nada de medio de cultivo para que no nos interfiera con la solución 1. Dejamos boca abajo los tubos durante un par de minutos. Con una pipeta ya graduada vamos a agregar 100 microlitros de la solución 1, glucosa tris EDTA. Procedemos. Tenemos que resuspender el paquete de células o pellet con ayuda de un vortex. Ya resuspendido el paquete de células, lo vamos a guardar en un baño de hielo durante 5 minutos. Pasados los 5 minutos, vamos a agregar ahora la siguiente solución, que es la solución 2. En este caso se agregan 200 microlitros a cada tubo. Esta solución básicamente contiene detergente SDS e hidróxido de sodio para la lisis alcalina. Observen qué pasa con el líquido. Hay que agitar lentamente. Observen cómo el tubo se va tornando translúcido de estar opaco, y la solución queda viscosa por la salida de macromoléculas del interior de la célula rota, la Escherichia coli JM109. Vamos a dejarla en hielo durante otros 5 minutos. Esta es la diferencia entre los 2 tubos Eppendorf. Si pueden ver cómo es la consistencia, el que ya tiene la solución 2 y el que tiene la solución 1. Ahora la solución 3 es
un cambio drástico de pH. Esta solución tiene una concentración muy alta de acetato de potasio y está a un pH netamente ácido de 4.8. Vamos a agregar a cada tubo 150 microlitros de la solución 3. Observen el cambio de lo que ocurre en el interior del tubo. Vamos a invertir el tubo lentamente. Observa el cambio en el interior del tubo para que se den una idea de lo que está ocurriendo. La formación de un coágulo. Tenemos aquí junto un tubo al cual no se le ha agregado el acetato de potasio, o mejor dicho, para el entendimiento, la solución 3. ¿Sí? Vamos a dejar otra vez 5 minutos en baño de hielo y posteriormente centrifugaremos. Así es como quedan el contenido de los tubos después de la incubación de 5 minutos. Ahora vamos a centrifugar durante 5 minutos buscando formar un paquete con los residuos de las macromoléculas. Así es como queda el contenido del tubo una vez que centrifugamos 5 minutos. Ahora el sobrenadante hay que llevarlo a un tubo Eppendorf limpio, tratando de evitar que el precipitado pase con el sobrenadante. Así es como quedan los tubos. Después de pasado el sobrenadante, pueden ver cómo en uno queda el precipitado y en el otro queda el sobrenadante completamente limpio. Vamos a meterlos en baño de hielo. Procedemos a agregar la solución de isopropanol o 2-propanol, 570 microlitros a cada uno de los tubos. Realizada esta operación, vamos a dejar para que flocule el DNA. Vamos a dejarlo aquí en baño de hielo. Después de dejarlos flocular durante 5 minutos, vamos a observar cómo adquieren ese color grisáceo y es el momento de meterlos a centrifugar. Ya que se detuvo la centrífuga, vamos a sacar los tubos. Y vamos a decantar todo el líquido, dejando el tubo invertido durante unos segundos. Le damos una ligera sacudida y vamos a dejarlos abiertos para que se evapore todo el alcohol que está presente en la muestra. Y entonces vamos a resuspender en esta solución de tris EDTA. Ahí tenemos las concentraciones molares y el pH de la solución.
ajustamos el volumen de la pipeta a 20 microlitros y tomamos ese volumen y lo vamos a agregar a nuestros tubos que contienen el precipitado o pellet de DNA. Vamos a procurar que la solución de TE quede donde muy probablemente se encuentre el DNA, a disolver, y ya tenemos ahí nuestra preparación. Y ahora únicamente hace falta poner de manifiesto en una electroforesis en gel de agarosa al 8%. Gracias. Bueno, esta es parte del protocolo. Eso de agarosa al 8%, no. Eso prácticamente sería un acrílico, 8%. Yo creo el maestro decía 0.8%. Otra cosa es, ahí se utilizó no la Escherichia de H5 alfa, sino JM109, como pudieron escuchar. El último paso, el de cuando suspenden con trice-DTA, ese es el paso que falla. Se hace todo el protocolo bien, pero no se desprende la pastilla de DNA y por lo tanto no vemos nada en el gel de electroforesis. Bueno, pues por favor, abran su camarita para que vamos a trabajar con las fotografías que tomaron. Este trabajo es individual. Por favor, de esas fotografías van a elegir uno de los pocitos, van a dibujar el esquema y me van a decir cuáles son las formas moleculares que se observan en ese pozo. Y así van a decir, de la fotografía número 1, pozo número 7, dice eso. O sea, cada quien va a elegir un pocito. De la fotografía número 2, pozo 3,